quiero pasar por alto y bueno, vamos a dar oportunidad que regrese tantito. Mientras tanto, le invito a que vaya abriendo la palabra de Dios allá en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos, capítulo 16, del 22 al 34. También en su boletín, allí viene la cita bíblica, Hechos 16, 22 al 34. Y bueno, a partir de ahora también por ahí le va a llegar el boletín electrónicamente. Ahí si usted ya no alcanzó o de repente se le perdió, bueno, pues por ahí se va a estar enviando a través de Facebook el boletín. Y también vamos a hacer esto con el propósito de que dicen por ahí que se están acabando los árboles, y mientras más hojas usamos, pues más perjudica a los árboles y al medio ambiente. De tal manera que vamos a estar entregando un boletín por familia, y además lo va a tener usted también electrónicamente. Entonces, bueno, para que usted esté enterado. Y antes de darle lectura a esa porción de la palabra, está con nosotros Cristel, y bueno, viene con Marcela y con Pepe. Preséntenos, por favor. Buenos días a todos, Dios los bendiga. Bueno, Cristel es una amiga de nosotros que ya había venido a Eliasín, pero cuando está el pastor Romero, y pues ahorita, gracias a Dios, pudo venir a estar aquí con nosotros. Ok, bienvenida. Qué bueno estar con nosotros. Y ya vimos que sus pequeños también, aunque ya se fueron a la clase, ya nada más se quedó el consentido. Bueno, ya tiene usted la palabra allí en el libro de los Hechos, capítulo 16, versículos del 22 al versículo 34. Hechos 16, del 22 al 34. Y vamos a hacerlo alternadamente, y van a dar inicio nuestras hermanas con el verso 22, varones el 23, y así sucesivamente, y el verso 34 lo vamos a leer todos juntos. Póngase de pie, van a estar 2 horas sentados, entonces deje descansar tantito a la silla. Ya lo tienen mis hermanas, Hechos 16, del 22 al verso 34. Y si ya lo tienen, todas las hermanas, dice la palabra de Dios así.
tarde te pedimos que tú nos hables y que tu Espíritu Santo se mueva y haga lo que Él quiera, y donde tenga que corregir, animar, instruir, Señor, que lo haga. Y permite, Señor, que todo espíritu de sueño, de cansancio, salga de este lugar y que podamos nosotros estar alineados a tu corazón. Y que no sea un culto más, una predicación más, sino que sea tu Espíritu Santo hablando y tocando corazones y desafiando vidas. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Tome su lugar. Seguramente usted ha escuchado de aquel famoso escapista Harry Houdini. Este escapista mundialmente famoso, se dice que a donde quiera que llegaba, él lanzaba este desafío. Él decía: enciérrenme en cualquier celda y escaparé en poco tiempo. Ese era el grito que llegaba a un lugar y decía: enciérrenme en cualquier celda y en poco tiempo yo voy a escapar. Pero resulta, dicen por ahí, que al mejor cazador se le va la liebre, y resulta que una vez tuvo un incidente que le humilló. Entró en la celda con sus ropas de calle y la puerta de pesado metal que traía y aquella puerta se cerró tras de él después de haber entrado. Con una pequeña barra fuerte y flexible de metal que traía escondida en su cinturón, comenzó su acostumbrada tarea libertadora, pero esta ocasión sin tener éxito. Entró a la celda, llevaba aquí su herramienta con la cual él siempre salía adelante y salía de esa celda, pero esta ocasión no fue así. Los minutos pasaban y la puerta no se abría. Después de un tiempo, él, bañado en sudor, después de varias horas, se dejó caer lleno de frustración sobre la puerta. Y en ese momento que él cayó sobre la puerta se abrió de par en par. No estaba cerrada con llave, sino en su mente, y esta es la razón por la que él no pudo abrir. Él se mentalizó: está cerrado y no puedo, y total que después de varias horas así quedó. No solo estando en una cárcel se está preso. Hay esclavitudes y rejas de diferentes clases en la vida. Y como dice la canción popular mexicana, y aunque la jaula, ¿qué dice?, sea de oro, no deja de ser prisión. Hay gente que se siente privada de su libertad aún estando en su casa. Tiene que escaparse solo para enterarse de que este sentimiento de estar preso le ha seguido hasta donde está, porque no está en su casa, sino está en su corazón. Hay gente que está en su casa y siente tristeza y vive en depresión. Hay gente que no puede estar sola, y eso no es en la mente, sino eso está en tu corazón. Por eso el mensaje en esta mañana es: el carcelero de Filipos, libertado de verdad. Fue libertado de verdad. La libertad no es un lugar, es más bien una condición del alma, una actitud del espíritu. El autor del libro de los Hechos nos presenta la conversión de un carcelero y su familia. Y aquí vamos a aprender cómo este carcelero encontró la libertad total. Déjeme contarle un poquito de historia. Y se dice que en aquellos tiempos se acostumbraba que los carceleros vivieran en la misma cárcel. Tal vez en un edificio al lado, contiguo, participaba en el cuidado de los reos la familia completa. Cuando en aquel tiempo se contrataba al que iba a cuidar a los presos, él se venía con toda su familia
y todos los integrantes de la familia ayudaban en algo allí en la cárcel, a cuidar a estos presos. En algunas ocasiones, el carcelero había sido un preso en otro tiempo. Ustedes recuerdan el pasaje allá en el libro de los Génesis, cuando José, allá estando preso, y dice que allí, ahí también estaba aquel hombre que había sido preso, y bueno, José estaba encargado en aquel momento, había hallado gracia allá en la prisión, y bueno, esto se acostumbraba. De algún modo, aquel hombre tenía que tener conciencia muy clara de lo que era estar preso y lo que era estar libre. Se suponía que él era libre, pero su trabajo le hacía ser esclavo. Ahí tenía que estar. Y su condición de pecado seguramente le privaba de su libertad espiritual. Diríamos entonces que este hombre era preso doble. Primero porque tenía que estar al cuidado y él tenía que estar muy al pendiente. Y por otro lado, era preso del pecado. No tenía esa libertad espiritual. De pronto entra en contacto con unos cristianos, unos que a pesar de estar presos parecen muy felices, muy libres. Fíjese lo que, vaya ahí conmigo en el capítulo 16, en el versículo, veamos desde el versículo 22, y dice: y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ¿qué ordenaron? Azotarle, golpearlos con vara. Y después de haberles azotado mucho, les echaron en la cárcel, mandando al carcelero que les guardase con seguridad. El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y los aseguró los pies en el cerco. Verso 25, léalo conmigo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Resulta que los han golpeado, los han metido a la cárcel sin ropa, y cuando en aquel tiempo se hablaba que eran azotados con varas, imagínense, yo no sé a cuántos sus padres les tocó que les dieran con la varita. ¿Sí o no? Y ni aún así los hermanos que levantaron su mano, ni aún así entendieron. Pero eran azotados, fueron golpeados. Y dice que a medianoche empiezan a orar y a cantar. Y entonces este carcelero entró en contacto con estos cristianos, que a pesar de estar preso, parecen muy libres, cantan y oran y son felices. Su contacto de ellos transformó su vida. Y aquí vamos a aprender hoy algunos puntos que quiero compartir con ustedes. Número 1. Si ya está en la pantalla, léalo por favor. ¡Qué espectáculo! Una cárcel maloliente, unos hombres atemorizados, otros resignados, tal vez todos enfermos, y de pronto en la oscuridad y en el silencio de la noche y con poca ventilación de aquel lugar, un par de discípulos comienzan a orar y a cantar. Me llama la atención que Lucas, que es el que escribe el Evangelio aquí en los Hechos, dice que estaban orando y cantando. No lo pone por separado. No se trata de dos actividades diferentes, sino una misma. Porque déjeme decirle, cuando cantamos, hablamos con Dios, ¿sí o no? Sí, cuando nosotros empezamos a cantar y le cantamos a ese Dios soberano, aquel que echó a los carros del faraón en el mar, estamos ya teniendo ese contacto con Dios. Ya estamos hablando con Él. Por eso, hermano, a veces a mí me llama mucho la atención cuando veo, porque de aquí se ve todo, y sabe una cosa, a veces veo que hay hermanos que no cantan.
y están así. Yo me pregunto qué van a llegar a hacer cuando lleguen al cielo. También van a estar así frente a la presencia de Dios, frente a la presencia del Señor. ¿Y qué van a estar haciendo? Así. Y el Señor frente a ellos. Porque, hermano, cuando nosotros entramos en contacto, cuando nosotros cantamos, suceden varias cosas. Se mueve la mano de Dios. Cuando nosotros cantamos, estamos entrando en ese contacto con nuestro Padre Celestial. Por eso, muchas veces, yo no sé si a usted le ha pasado, a mí sí, muchas veces, estando cantando se me han salido las lágrimas. Porque aún en el canto, el Espíritu de Dios trabaja y toca nuestras vidas y nos quebranta. Porque cuando cantamos hablamos con Dios. No solo repetimos palabras. Tenían tremendo culto de adoración estos hombres que habían sido golpeados. En aquel lugar tuvieron su culto. Fue algo tremendo. Es tanto lo que sucede cuando entramos en contacto con nuestro Dios, en la oración, en el canto, cuando estamos meditando en la palabra, que dice la Escritura que sucedió algo tremendo. La tierra se estremeció. ¿Sí leyó usted eso o no? Dice allí la palabra: y entonces sobrevino de repente un gran ¿qué? Todo lo que sucede cuando nosotros entramos en contacto con nuestro Dios. Dice que la misma tierra se conmovió. Estaban golpeados, heridos y maltratados físicamente. Y por si fuera poco, sus pies y posiblemente sus manos estaban fijas a dos fuertes trozos de madera que les servían de atadura. Pero nada nos detiene cuando nosotros entramos en contacto con Dios. Cadenas por todos lados, pero ellos cantaban en plena libertad de espíritu. ¿Se imagina usted aquel momento? Ahí quiero que usted piense que usted es ese carcelero. A medianoche empieza a escuchar que cantan. Echó a la mar los caras y empiezan a cantar. Ahorita uno de los últimos cantos dice: tiembla ante ti la tierra. ¿Qué más dice el canto? Los demonios huyen. Por eso, hermano, nosotros cada domingo, usted y yo debemos de conectarnos. Porque cuando Dios ve el corazón de cada uno de nosotros, empiezan a suceder milagros, empiezan a suceder cosas en nuestra vida. El pasaje dice que el carcelero despertó, pero después del terremoto, y no hay razón para creer que necesariamente no hubiera escuchado las alabanzas. ¿Usted qué piensa? ¿Que sí las escuchó o no? Era medianoche, todos estaban dormidos y ellos empiezan a cantar y a cantar. Sí, seguramente cuando sintió el temblor, imagina usted a los de la Ciudad de México, ya nada más se mueve tantito y todo el mundo sale corriendo. Imagínese a este hombre, está cuidando y empieza a escuchar cantos. Y seguramente él había escuchado las alabanzas. Muy seguramente, al igual que los presos, los demás que estaban ahí, seguramente su familia y él se habían impresionado por esa manera tan distinta de enfrentar la adversidad. Un hijo de Dios, cuando viene una adversidad, cuando viene un momento difícil a tu vida, no lo enfrentas igual que la demás gente.
Usted ha escuchado ese canto del hermano Dani Berríos que dice: si estás sufriendo, alaba, ¿verdad? Y estaba yo leyendo, él dice que ese canto viene en un momento muy difícil en su vida, pero él entendió que cuando uno pasa por cualquier situación, que si estás alegre, alaba, y si estás enfermo, alaba, y si está pasando algo en tu vida, ¿qué tenemos que hacer? Alabar a nuestro Dios. Y estos hombres golpeados, sufriendo, se pusieron a cantar y a alabar a Dios. Entraron en contacto. Comenzamos a ser libres cuando entramos en contacto con los hijos de Dios. Salmo 133 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos por separado, cada quien por su lado. Si se lo sabe usted, ¿verdad? Entonces, ¿cómo dice? El estar juntos en armonía, porque allí envía Dios bendición y envía vida eterna. Es cuando nosotros empezamos a ser libres, cuando nos reunimos, cuando juntos cantamos a Dios. Usted se puede quedar en su casa y decir: ay, hoy me voy a ir al templo y me voy a aventar una predicación de algún hermano. ¿Y dónde va a llegar el canto de estar juntos los hermanos en armonía? La Biblia no dice que... La Biblia dice también allá en Mateo: donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo. No dice donde yo estoy solo, porque ya no quiero nada con mis hermanos, yo no quiero asistir. No, la Biblia es clara y dice que entramos en contacto cuando estamos juntos en armonía. No se puede disfrutar de la libertad cristiana alejados del cuerpo de Cristo. No se puede. Mientras más nos alejamos del pueblo de Dios, más ataduras encontramos y más esclavitud. De hecho, la mayoría de las personas que hoy viven alejadas de Dios y su iglesia nunca pensaron que llegarían tan lejos. Comenzaron a alejarse poco a poco y de pronto se hallaron esclavizados en algún hábito, en alguna actividad, en el trabajo, y esto les impide acercarse a Dios y no tener contacto. ¿Usted disfruta, hermano, cuando viene el domingo? ¿De veras usted lo disfruta? Canta, se goza, saludar a los hermanos, cuando empieza el programa desde la oración, ¿usted lo disfruta? Porque a eso venimos, a tener contacto con lo celestial. Cuando tú ves a algún hermano que no canta, abrázalo e invítalo a que juntos alaben a Dios. Alguien dijo un día: es que yo no canto, es que canto bien feo. Es cierto, a lo mejor a veces cantamos feo, yo soy muy desentonado y a veces pienso que a lo mejor Dios está haciendo. Pero cuando Él ve mi corazón, Él dice: este es mi Hijo amado, el cual me complace. ¿Quieres ser libre? Mantente en contacto con el reino de Cristo. ¿Usted quiere ser libre? Mantente en contacto con el reino de Cristo. Disfruta este tiempo. Disfruta tu familia espiritual. Hace el miércoles pasado, en el culto de oración, en el tiempo de gratitud, yo decía que tuviera el deseo en su corazón de agradecerle a Dios por la vida de la iglesia de así, que ha significado para nosotros. Y varios hermanos decían: doy gracias a Dios por esta familia espiritual que tenemos. Y ojalá siempre la iglesia de así disfrute estar juntos y disfrutemos estar en contacto con lo celestial.
con nuestro Dios. Número 2. Léalo, por favor. Qué interesante. Un terremoto regularmente destruye, pero al carcelero le ayudó a experimentar la libertad. La posible huida de los presos podía costarle la vida, pero la presencia de los discípulos le trajo vida eterna. Una gran crisis le trajo un cambio sustancial. Un gran temor le dio una gloriosa renovación. Léalo, vamos a ir a la palabra. No cierre su Biblia. Vamos al versículo 27. Ya estamos ahí, léalo conmigo y dice: despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que... ¿Y ese es lo que sucedió? No, pues, oye, ya están abiertas las puertas y ahora ni el Chapulín Colorado le iba a poder ayudar. Se encontraba en ese momento en una crisis tremenda. ¿Sabe, hermano? ¿Usted está pasando una crisis en este momento? ¿Estás atravesando alguna situación en tu familia, en tu matrimonio, con tus hijos, de salud? No sé cuál sea. Déjame decirte algo. No huyamos de las crisis. No las ocultemos. No las minimicemos como si no tuvieran importancia. Si usted está enfrentando este momento, un momento difícil, está viviendo una crisis, enfréntela. Y sabe una cosa, úsela para crecer, para cambiar, para transformar, para ser mejores. Un hijo rebelde, una esposa deprimida, un esposo que se refugia en el trabajo, una familia que no está unida, representan crisis difíciles que hemos de enfrentar. Pero ¿sabe? Usted no está solo. Y las crisis se enfrentan con valor, con la mano de Dios para transformar. Tal vez estamos tan habituados a tal o cual actitud, a modo de actuar, que solo por medio de una crisis podemos reaccionar. ¿Usted le ha dado gracias a Dios algún momento por alguna crisis que vino a su vida? ¿Algún momento que diga, sí, esto vino a dar un cambio desde la raíz? Mi vida fue transformada cuando enfrenté esta enfermedad. Cuando mi matrimonio estaba a punto del divorcio, Dios usó ese momento para transformar. Así que, hermano, no las haga a un lado y haga, no, yo no quiero ver, si tengo un problema. No, enfréntelo en el nombre de Jesús. Póngase a orar, a cantar en la palabra. No desaprovechemos la oportunidad de elevar una cometa cuando sopla fuertemente el viento. Pachuca, la ciudad de Dios, se conoce por la bella airosa. Y sabe una cosa, hermano, toda mi niñez yo disfruté elevar papalotes. Y cada vez que venía el viento, uno disfrutaba. Además, recuerdo que una vez mi hermano se gastó lo de la leche y algo que mi mamá había dejado por ir a comprar papalotes, le pagó a los amiguitos de la cuadra y le fue como en feria a mi hermano. Pero disfrutaba uno cuando venía el viento y soltaba. ¿Sabes, hermano? Cuando veas esos vientos, agarra tu papalote porque Dios te va a llevar a algo mejor. No desaprovechemos la oportunidad de esa crisis. Te va a ayudar a crecer. Hay algo que vas a madurar,
va a haber en alguna área que se va a fortalecer. Digamos a la crisis bienvenida y subámonos en ellas para llegar más lejos en la vida. Si usted está enfrentando una crisis, qué bueno, dele gracias a Dios. A este hombre le llegó esa crisis y la aprovechó, y no solamente él, sino también toda su familia. Número 3. Léalo, por favor. Este carcelero sí que vivió la fe a plenitud. Veamos qué hizo. Versículo 28 en adelante. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, viendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolo les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Ya le compartieron y él dijo: yo creo. Pero no solamente dijo: yo creo. ¿Qué más sucedió? Y él, tomándoles en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó, él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído. Y ese todo lo que hizo. Sacó a los discípulos de la cárcel, posiblemente a su casa. Esto significa que confió en ellos. Les hizo la pregunta más trascendental de la existencia humana. ¿Cuál es? ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué se necesita para disfrutar de la vida? Escuchó la respuesta y siguió las instrucciones. Este hombre, no pasaron años, no pasaron semanas, de inmediato siguió las instrucciones de los discípulos, realizó su discipulado. Luego comenzó y se puso pilas. Llevó su fe hasta la casa, realizó tareas de servicio, lavándole los pies, cumpliendo con lo que se había dicho el Señor: bautízate. Él dijo: yo le entro. Se bautizó con toda su familia y compartió su mesa en el compañerismo propio de los creyentes en Jesús. Yo digo, qué manera más maravillosa de crecer. En un mismo día, déjeme decirle esto, en un mismo día hizo todo lo que algunos cristianos no hacen ni en toda su vida. Él en una sola noche hizo todo lo que a veces nosotros no hemos hecho en todo este tiempo que llevamos en la vida cristiana. Si nuestro cristianismo no nos hace actuar, amar, servir y compartir, no es cristianismo. Hermano, ¿usted ama? Usted es un discípulo. ¿Usted está sirviendo? Usted es un discípulo. Usted está compartiendo, usted es un discípulo. Para tener una familia libre de ataduras, complejos, vicios y pecados, necesitamos vivir a plenitud todas las áreas de nuestra fe. ¿Dios ama a tu familia, sí o no? ¿Qué tanto consideras que Dios ama a tu familia? Mucho. Y yo te pregunto, ¿y tú qué tanto amas a tu familia? También mucho, sí o no. Y si tú amas mucho a tu familia, pues quisiéramos ver a cada familia que estamos aquí, papá, mamá, hijos, sirviendo a Dios, amando a Dios. Que el día de mañana, cuando tus hijos formen su familia, se casen, también pueda ser una familia que ama a Dios, que sirve a Dios.
Así que, hermano, esa no es tu oración, ese no es tu anhelo, ver a tus hijos servir, a tu esposa, tú, orar juntos, leer la palabra, llegar todos juntos a los cultos. No añoras que desde que sales de tu casa ya vienen cantando y poniendo, oye, nos vamos a sentar juntos y vamos a tener este tiempo y hay que disfrutarlo, tenemos un lugar donde congregarnos. Ojalá y esa sea la plática. Apúrate, vamos a llegar tarde por tu culpa. Así me dan ganas de cantar. Ojalá y esa no. Yo sé que eso no pasa aquí, eso pasa en otros lugares. Aquí no. Aquí todos llegamos, decía un hermano, nos agarramos del chongo en el vehículo, en el camino acá, y llegamos acá. Paz, paz, cuando se va. Hermano, varón, ponte las pilas. Somos los responsables. ¿Cuántos varones casados estamos aquí? Bueno, sí, más bien parecemos cansados, pero casados. Hermano, escucha muy bien, hermano varón. Somos los responsables. Que tu familia se comprometa, tenga contacto con lo espiritual. Que tu familia aproveche las crisis para crecer. Que tu familia viva a plenitud. Es tu responsabilidad, varón. Es mi responsabilidad. Este hombre entendió su responsabilidad. ¿Y qué llevó a su casa? El Evangelio. Qué hermoso. Dice aquí que se bautizó él solo, él y todos. Qué hermoso es cuando podemos ver a la familia completa, ver que van dando nuestros hijos esos pasos de obediencia. Y déjame decirte algo, hermano, nadie va a hacer el trabajo que te corresponde, nadie va a hacer la chamba que nos toca hacer con nuestros hijos y con nuestra esposa. Si ellos ven que en la crisis nosotros nos hacemos chaparritos, nos achicamos, nos vamos a temblar y a llorar, ¿qué van a hacer ellos el día de mañana? Lo mismo. Si tú vienes un día y otro no, ¿qué van a hacer ellos el día de mañana? Lo mismo. Y hermanos, varones que tenemos hijos varones, tenemos una doble responsabilidad con ellos, con nuestros hijos varones, porque ellos el día de mañana van a ser cabeza. Y lo que Samuel me vio ver a mí, hacer lo que yo hago, eso es lo que él va a hacer. ¿Está usted de acuerdo, sí o no? Si nosotros los varones no ponemos manos a la obra con nuestros hijos varones, no dije que nuestras hijas no, pero con los varones, entonces se va a cumplir lo que dice aquel dicho: hijo de tigre, va a ser igual. Y si tú llegas tarde, ¿él qué va a hacer? Pues también va a llegar tarde. Si él no ve que yo respeto a mi esposa y la amo, lo mismo va a hacer él. Este hombre, este carcelero, decidió vivir a plenitud y junto con su casa disfrutar de la presencia de Dios.
que vino a transformar su vida. Para tener una familia libre de ataduras, complejos, vicios y pecados, necesitamos vivir a plenitud todas las áreas de nuestra fe. Escucha bien, en la iglesia se adora, se aprende, se proclama el evangelio, se sirve al prójimo y se convive con la familia de la fe. Desgraciadamente, algunos creyentes solo se involucran superficialmente en alguna área y dejan de paso todas las demás. Necesitamos vivir la fe a plenitud en todas las áreas. ¿Sabes? Algunos hasta creen que ellos ya llegaron a un cierto nivel en el que no necesitan de ciertas cosas y ven a los que disfrutan como ilusos y dicen: yo ya pasé por ahí. La vida cristiana es un constante vivir la fe, es todos los días. ¿Sabe que allá en el libro de Apocalipsis Dios le dicta a Juan y le dice: escríbele a la iglesia de Éfeso y dile lo siguiente: eres una iglesia bien, está muy bonita, tienen todo, pero les da una exhortación muy fuerte. Dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Qué triste es cuando nosotros dejamos ese primer amor y dejamos que el diablo nos robe. Cuando empezamos en la vida cristiana muy bien y queríamos estar en los cultos y dónde más y qué más sigue oiga, me dijo un día alguien, no voy a decir nombres, pero me dijo: oiga, ¿y yo puedo ir a todas las células? Empezaba su primer amor. Le dije: sí, pero pues, enfóquese en una primero, ahí. Bueno, pero oiga, ¿y qué otros días hay culto y qué es esto? Y recuerdo las palabras de un maestro en el seminario cuando llegamos. Éramos como 35 alumnos y nos dijo lo siguiente: dijo, miren, ahorita ustedes llegan felices, van a servir a Dios, muy contentos, y nos dijo: ustedes llegan ahorita como caballos de carrera. No, ahorita pónganme a predicar y ahorita predico todo el día y esto, y dijo: pero ¿saben una cosa? Cuando salgan, a lo mejor algunos van a salir como burros cansados. Hermano, a veces nosotros, ¿por qué perdemos ese primer amor? ¿Por qué ya no somos aquellos hermanos que apasionados por leer la palabra, por aprender los versículos? ¿Por qué ya no? ¿Qué ha pasado? ¿Qué nos sucedió? Pero yo sé que hoy Dios nos va a desafiar y que a partir de hoy vamos a dar un carpetazo y decir: borrón y cuenta nueva, y voy a regresar a mi primer amor, y voy a jalar a mis hijos y no los voy a soltar, y vamos a echarle ganas, y vamos a servir, y vamos a esto con todo el corazón. Y quiero pedirle a todos los padres y a todos los hijos, escúchenme muy bien, jóvenes, niños, adolescentes, ¿ustedes por qué están aquí? ¿Porque los obligaron? Hermano varón, ¿por qué estás aquí en esta mañana? ¿Por qué no tenías otro lugar a donde ir? ¿Por qué estás aquí en esta mañana? Ojalá y la respuesta de las esposas, de los hijos, del esposo, todos podamos decir: estoy aquí por amor a Dios, porque amo a mi Señor, porque traigo gratitud. Y si tú vas a servir, ¿por qué lo vas a hacer?
Y si tú vas a llegar temprano, ¿por qué lo vas a hacer? Ay, es que el pastor y los hermanos ahí están duro y dale, duro. No, ¿sabe usted? Debiera de ser por amor, porque amamos a Dios. Porque dice la Biblia que Él nos amó primero. Y todo lo que vamos a hacer debe ser en el amor, porque amamos a nuestro Dios. Este hombre llevó el evangelio a su casa por amor. Se puso a lavarle los pies a los discípulos. ¿Por qué? Por amor. Seguramente le dijo al esposo: oye, aviéntale más agua a los frijoles y vamos a ponerle la mesa ahí, vamos a convivir, vamos a comer. ¿Por qué? Por amor. ¿Por qué se bautizó? Por amor. Le dijo el Señor: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Tengamos cuidado y vivamos a plenitud la libertad que Cristo nos ofrece. Y lo que hagamos, que nada, hermano, nada sea por obligación. Que todo lo que hagamos sea porque amamos a Dios. Y que Él pueda ver ese amor que nosotros le tenemos. Y que vamos a recuperar nuestro primer amor. Y entonces poder decir las palabras de Josué cuando se levantó ante el pueblo de Israel. Y Josué, determinado, yo pienso que era igual que el carcelero, Josué dijo: yo y mi casa. No dijo yo solo, o yo y mi esposa. ¿Qué dijo? Yo y mi casa serviremos a Jehová. Y el último punto que quiero compartir, léalo por favor. Dice ahí el pasaje: en el versículo 34, dice así, leamos juntos: y llevándolos a su casa, les puso la mesa. ¿Se qué? Se regocijó. Dice aquí: se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Qué final más expresivo para una conversión. La fe cristiana definitivamente está ligada a la felicidad. No es concebible un cristianismo lleno de tristeza, de amargura y de desolación. ¿Sabe una cosa, hermano? Es triste, pero adultos, jóvenes, adolescentes y niños a menudo entienden la fe como algo aburrido, como algo oscuro, como algo triste. La vida en Cristo dice que hay gozo, hay alegría, hay que disfrutarla. Esto es lo que sucedió en la vida de este carcelero. Yo sí traigo la inquietud y cuando llegue al cielo lo voy a buscar. La Biblia no dice su nombre. Pero sí deseo conocerle y decirle: ¿sabe qué? Su vida tocó la mía. Tu vida, carcelero, me desafió a disfrutar de la vida. Hay quienes piensan que mientras más sufren, más cristianos son.
Hay quienes creen que mientras menos se divierten, obtienen más santidad. El carcelero experimenta un gran gozo al iniciar su vida. Y el apóstol dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Es cierto, tal vez le recibimos en una experiencia de crisis de vida, pero conocerle al único Dios verdadero definitivamente nos dio propósito, nos ha dado aliento y felicidad. Esto es la vida cristiana. Hermano varón, no se quede tranquilo cuando su hija o su hijo manifiestan una tristeza crónica en su rostro y actitud, ni cuando intenta evadirse en la música o en alguna otra actividad nuestros hijos. No nos quedemos con los brazos cruzados si vemos que nuestro hijo poco platica con nosotros, si lo vemos allá encerrado en su cuarto. No nos quedemos así, con los brazos cruzados. ¿Amas a tus hijos? ¿Amas a tus hijos? Hay que estar trabajando con ellos. Llévate a tu hijo, a tu hija a tomar una nieve. Dile a tu hija, a tu señorita: ¿sabes qué, hija? Tal día quiero que te pongas muy guapa, porque te quiero llevar a algún lugar. No podemos, hermanos, quedarnos con los brazos cruzados y esperando que alguien venga a hacer el trabajo. Escucho mucho: es que yo ya no sé qué hacer con él o con ella. Tienes mucho por hacer. Sí, hay muchas cosas que tú puedes hacer, desde empezar a orar, de dejarle un recadito, dile te amo, de invitarle a una nieve, de abrazar y decirle te amo, aquí estoy. Yo no sé cuántos hijos que están en esta mañana pueden decir: yo cuento con mis padres, cualquier momento sé que... Porque a veces nosotros pensamos que es solamente mandarlos a la escuela. El que tiene oído para oír hoy lo que el Espíritu dice a la iglesia. No tolere la tristeza de su esposa o de su esposo. No acepte como normal su propia desilusión, ni se oculte tras la filosofía de todo el mundo está igual. Jesús, en Juan 10:10, y que usted lo ha repetido muchas veces al igual que yo, Él dijo: yo vine a darte vida, pero no cualquier vida. Yo vine a darte una vida. ¿En qué? A plenitud, de felicidad, en abundancia. No podemos quedarnos, hermanos, quietos en nuestra casa y ver que nuestra familia se está desintegrando. No, pastor, pero es que mis hijos ya están grandes, ellos ya saben, a ellos ya no les puedo decir nada. No. Entonces estás renunciando a tu trabajo de papá y de mamá y le estás diciendo a Dios: no sirvo para ser papá y mamá. Es más, dice la Biblia allá en el Salmo 126 que herencia de Jehová, Salmo 127, herencia de Jehová son los hijos. ¿Cuántos papás podemos decir que de veras nuestros hijos son una bendición? ¿Sí, hermano? ¿Tus hijos son una bendición? Lucha por ellos. Hay que hacer el trabajo ya. Ahora, y que podamos ver la iglesia Eliasim compuesta por familias, pero familias fuertes, familias que sirven, familias que se apartan del pecado, familias en santidad.
Contamos con Dios. Tienes que contar esposo con tu esposa y esposa con tu esposo. Pero además, tienes a toda esta familia. Que si nos unimos, que si oramos juntos, juntos nos ponemos en contacto con Dios. Dijo aquel me canso, ganso, que si no, nuestra familia amará a Dios con todo su corazón. Es decir, no solo tenemos la oportunidad, sino la obligación de ser felices. Una persona feliz es una persona libre de ataduras. Por supuesto, libre de la infelicidad, tal como el día de hoy. ¿Cuántas familias tú conoces felices? Hoy vivimos en el tiempo, si nos juntáramos todos los papás, probablemente la plática sería quejas y quejas de cómo está nuestra familia, la ciudad, y le seguimos poniendo. Sea feliz y haga felices a los que lo rodean. Sea feliz y haga felices a los que lo rodean. Tengo un desafío para terminar. Recordando el ejemplo que puse al principio de este escapista, tal vez la puerta esté abierta y nosotros encarcelados dentro sin poder salir. Necesitamos ser libres y solo con Dios lo podemos lograr. Mantengámonos el contacto con el pueblo de Dios. Aprovechemos las crisis para mejorar. Vivamos todas las áreas de la fe y seamos felices. La vida nos fue dada para ser libres y felices. No nos resignemos por ningún motivo a nada menor que eso. Vayamos a Dios y dejemos que nos libere para siempre. Seamos libres como este carcelero fue libre para siempre. Si usted ha entendido el mensaje de Dios, diga un amén. Y hermano, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Cierra tus ojos.